¿Cuáles son las fases de la enfermedad? Me pregunta César Soriano a través de los comentarios de YouTube, abajo de los videos que subimos cotidianamente. Te comento, César, me pregunta cuáles son las fases de la enfermedad en la bio, cuando una enfermedad aparece cuando estamos en fase de reparación o de estrés. Miren, está muy interesante tu pregunta, César. De hecho, tu pregunta es un tema completo que vemos en el seminario y en el diplomado de biodesprogramación, el cual impartimos. Pero te la contesto con muchísimo gusto, igual no tan largo como yo quisiera o como lo hago en mi seminario, pero te voy a explicar de manera breve cómo es que se divide. Las fases de la enfermedad siempre están divididas en dos. Todas las enfermedades están divididas en dos. Y vamos a llamarlas no como se llama, no como las conocemos científicamente, y no me quiero meter ahí porque sí haría muy largo esta cápsula, pero claro que tiene toda una explicación y se hablaría del sistema simpático, del parasimpático, etcétera, del sistema nervioso autónomo, etc. Pero en palabras coloquiales, como me gusta yo hablarles a ustedes, que finalmente no necesariamente tienen que estudiar las bases de la biodesprogramación, pero sí comprenderla, entonces yo te diría que la fase se divide en una fase de estrés, que se llama de otra manera, pero para que lo podamos entender aquí entre todos, la fase de estrés, y la otra sería la fase de reparación. Todas las enfermedades están divididas en estas dos. En la fase de estrés siempre vamos a alterar un órgano, siempre. Siempre que estemos estresados vamos a estar alterando un órgano. ¿Cuál órgano? El órgano relacionado a cómo estemos viviendo el estrés. Lo he explicado en otros videos, pero te pongo un ejemplo. Si es miedo a no tener alimento, dañas el hígado, porque el hígado es el encargado de guardar los nutrientes de los alimentos. Si es miedo a morir, vas a alterar el pulmón. Si es traición, vas a alterar el colon. Si es desprotección vivida con un hijo o de mi padre hacia mí, pues vas a alterar una mama, etc. Siempre en la fase de estrés alteramos un órgano. De hecho, nosotros vivimos cotidianamente en estrés, pero ese estrés, sobre todo los que vivimos en ciudades grandes, son estrés de alguna manera controlables o habituales que estamos muy acostumbrados a manejar. Sin embargo, cuando un evento supera esos niveles de tolerancia y habituales que tenemos de manejo del estrés, lo supera, entonces aquí sí empieza siempre vamos a alterar órganos, siempre. O sea, tú hoy por hoy puedes tener una colitis leve y es por una emoción o está relacionada con una emoción, pero es tan leve tu colitis porque tu emoción o el evento, el estrés es leve. Vamos a tener enfermedades muy graves cuando hay emociones muy grandes o muy estresantes. Entonces, es bien importante esto. Ahora, la otra fase, la segunda, es la fase de reparación. ¿Por qué se llama así? Porque el cuerpo, el cerebro, a través del cerebro empieza a ordenar la reparación del órgano que se afectó en la fase de estrés. Y esto lo va a hacer con nuestro sistema de defensas, que son virus, bacterias, con todos estos guardianes de nuestro bienestar en los órganos, aunque no lo crean, que son todos estos virus, bacterias, bacilos, etcétera, que siempre están ayudando al proceso de las células y de los órganos y obviamente reparando sus células. Claro que hay que aclarar, hay que ser bien claro y hay que ser bien objetivo, que esta fase de reparación o el cuerpo no va a empezar a reparar si no es que tú te relajas de ese estrés. O sea, si tú sigues estresado, lo que estás haciendo es alterando. Y si no llegas a relajarte de este estrés, el cerebro no va a empezar esa reparación. O si le empieza, tú, al seguir estresado, pues la estás retrasando o no dejas que este proceso se haga. Por eso es que decimos que el estrés inicia la alteración del órgano, y cuando encuentras la solución al conflicto y te relajas, empieza la completa reparación. Y la reparación debe de durar un cierto tiempo corto. Si tú tienes con una enfermedad mucho tiempo, entonces quiere decir que has estado solucionando el conflicto,
pero después vuelves a caer en estrés sobre el mismo tema, sobre todo si estamos hablando que el órgano afectado por mucho tiempo es el mismo. Por ejemplo, yo tengo 20 años con colitis, ¿no? Entonces estamos hablando que una enfermedad no dura 20 años, jamás va a durar 20 años. Lo que sí dura 20 años es el estrés. Entonces, tienes la alteración del colon, que es una inflamación, la colitis, lo solucionas, te relajas, baja y después vuelves a estresarte y vuelve la colitis. Y esto le llamamos recidivas o recaídas. Y esto puede hacer que una enfermedad sea lo que llama la medicina clásica, que le llaman enfermedades crónicas. Y esto es lo que vamos a ver con enfermedades que duran muchísimo tiempo. Inclusive los doctores van a decir que no tienen cura, pero realmente no tienen cura porque son enfermedades que normalmente están ligadas a una emoción que no son nada conscientes, son fuertes, son muy frecuentes y que la gente no siquiera se imagina que está haciendo estrés ahí y por lo tanto la enfermedad seguirá. Ojo, hay muchas, analiza, pregunta cuántas personas, o trata de hacer memoria si has escuchado a alguna persona que te diga que le dijeron que su enfermedad es incurable y de repente se curó. Por ejemplo, a mí me dijeron que el asma no se curaba y yo de niño era asmático y resulta que de repente, ¡pum!, ya no tuve asma. Entonces, imagínate, o sea, claro que las enfermedades se curan cuando nos damos cuenta de cuál es la emoción que la está generando y eliminamos esa emoción. Entonces, es así. Muchas veces me han preguntado, oye, ¿cuáles son las enfermedades que se pueden tratar con biodesprogramación? Todas se pueden tratar con biodesprogramación. Más ahora aquí que ayudamos aquí en la clínica de bioregenerativa que acabamos de formar el doctor Alexander y yo. Más allá de eso, imagínate que estemos inyectándote o poniéndote sueros con vitaminas para regenerar el órgano afectado. Imagínate, la recuperación es más rápida y aparte, si vamos a la emoción, la encontramos y tú haces un cambio de paradigma, un cambio de conciencia y haces un cambio en tu vida cotidiana de la forma en cómo estás viviendo la vida, evidentemente vamos a encontrar que la persona no solo regenera su órgano rápidamente, empieza a dejar de sentir malestar muy rápidamente porque toda la medicina vía venosa funciona y se absorbe mucho mejor. Entonces vamos a tener resultados prontos. Y ojo, si vamos a la emoción, entonces no vamos a tener esto que le llamamos recaídas y recidivas. Bien, espero, César, haberte ayudado y haberte respondido tu pregunta. La enfermedad tiene esas fases. Dentro de esas fases hay otras fases, que eso pues ya es un tema de clase y no creo que sirva muchísimo explicarlo aquí, pero sí esta parte de saber que si yo estoy enfermo por mucho tiempo es que estoy teniendo recaídas, recidivas o estoy ante el conflicto todos los días y por eso me mantengo enfermo cotidianamente. Muchísimas gracias a todos.